de que no podrán tomar la imagen del detenido o difuminarla si es que se emite. Me faltó hacerle presente algo, eso sí, su señoría, que en algún momento de la audiencia, en caso que lleguemos a esa etapa, ¿cierto? Y que su señoría sí acepte una pequeña exhibición. Van a haber 5 minutos donde yo voy a pedir que sea totalmente reservada la audiencia por las razones que explicaría ahí. Lo adelanto más que nada por... Creo que la misma medida se tomó en la audiencia de los coimputados, así que no hay el mismo criterio. Bien. ¿Fiscalía puede proceder con el control de la detención? Gracias, magistrado. El imputado fue detenido el día de ayer a las 10 horas con 05 minutos de la mañana. Fue detenido al interior del inmueble ubicado en Pasaje San Judas Tadeo, número 38, en la Villa Monasterio, en la comuna de Rancagua. Se ingresó a ese domicilio por una orden de entrada registro de cautación que dio el juzgado de garantía de... Perdón, sí. Se ingresó por una orden de entrada y registro del juzgado de garantía de Rancagua. El domicilio estaba en Granero. El domicilio estaba en Granero, sí. Ah, ya. Es que dijo San Judas Tadeo 38 Sí, de Rancagua. me he equivocado, sí. Es Granero. San Judas Tadeo, Villa Monasterio, comuna de Graneros. A él se ingresó por una orden del juzgado de garantía de Rancagua en el RIT 4152-2025, producto de que se está investigando un delito de robo con violencia al interior de un domicilio. Y en dicho lugar se encuentra, ¿cierto?, al imputado Martín González Campos, del cual se tenía una orden de detención otorgada por este tribunal el día 13 de mayo de 2025. Es una orden de detención que fue solicitada directamente a la magistrado por los antecedentes que lo vinculaban a un delito de robo con doble homicidio en la comuna de Graneros. ¿Defensa sobre la detención? No sería, efectivamente lo conversamos previamente con el imputado y entendemos que está dentro del contexto de una orden de detención judicial que pendía en contra del imputado, razón por la cual la defensa no va a cuestionar la legalidad de la detención. Se declara entonces ajustada a derecho la detención de Martín González Campos. Vamos a formalizar, señoría. Bien, adelante. Se le informa al imputado Martín Enrique González Campos que el Ministerio Público sigue una investigación en su contra por los siguientes hechos. Hecho 1. Los imputados Martín González Campos, Kevin Arenas Mesa, Diego Ignacio Fuentes Miranda, Gonzalo Quiroz Rojas y Luis Saavedra Leiva, junto a otros sujetos por el momento desconocidos, se organizaron para cometer diversos delitos, principalmente de robos violentos en domicilios, estableciendo divisiones de funciones, elaborando etapas en la ejecución de estos ilícitos, llevando a cabo diversas acciones para asegurar el éxito de la ejecución, como la impunidad de estos. De esta forma, el día 12 de marzo del año 2025, en cumplimiento de sus funciones previamente concertadas, los imputados Martín González Campos, Kevin Arenas Mesa, Diego Fuentes Miranda, Gonzalo Quiroz Rojas y Luis Saavedra Leiva, junto con otros sujetos hasta el momento desconocidos, señoría, se trasladaron en un vehículo sedán compacto oscuro hasta la ruta travesía, sector Huerto La Palma, descendiendo en este lugar. En este contexto, los imputados Martín González Campos, Kevin Arenas Mesa, Diego Fuentes Miranda y Gonzalo Quiroz, junto a otros sujetos desconocidos, siguiendo una ruta previamente planificada, cruzan distintos predios hasta llegar a eso de las 01:50 horas a la casa habitación ubicada en el interior del Fondo Santa Teresa sin número, comuna de Graneros, ingresando al inmueble, realizando un forado en el cerco perimetral, para luego forzar un ventanal posterior, rompiéndolo para lograr el ingreso. Así también rompieron la puerta de acceso de la cocina, puertas laterales del interior del domicilio, que evidentemente tenían signos de fuerza, accediendo a todas sus dependencias, buscando especies para sustraer, llevándose una Coca-Cola de 1,5 litros, 3 cervezas, y huyendo del lugar a eso de las 02:35 horas, luego de haber hecho un registro completo del inmueble. Luego de esto, continuando con la ruta previamente planificada, siguen caminando entre medio de los predios, llegando al domicilio ubicado en Nuevos Campos, número 1315, comuna de Graneros, donde a eso de las 3:30 de la madrugada, y mientras las víctimas, doña María Carolina Callejas Lucero
y don Ramón González Aguirre estaban durmiendo los imputados Martín González Campos, Kevin Arias Mesa, Diego Fuentes Miranda y Gonzalo Quirós, junto a otros sujetos desconocidos, a lo menos unos 7 en total, cortaron el cerco perimetral de malla metálica, ingresando violentamente, con armas de fuego, al patio posterior del inmueble. Se ubican en distintas posiciones, intentando ingresar por los ventanales. No lo logran, por lo que la víctima, Ramón González Aguirre, se intenta defender con una escopeta de su propiedad, momento que los sujetos comienzan a disparar desde diferentes lugares, recibiendo don Ramón González Aguirre 2 impactos de bala en su espalda, cayendo al suelo, falleciendo en el lugar producto de los proyectiles balísticos disparados. Simultáneamente, la otra víctima, doña María Callejas Lucero, que se encontraba en otra habitación, llama al nivel 133 solicitando ayuda, señalando que diversos individuos desconocidos habían ingresado a su predio con la finalidad de robar y se encontraban disparando hacia el interior del domicilio. Saliendo de su habitación para ver cómo estaba su marido, la víctima Ramón González Aguirre, quien se encontraba tendido en el suelo. Es en este momento que los imputados logran ingresar al domicilio por un ventanal, se acercan por la espalda a la víctima María Carolina Callejas Lucero, le disparan por la espalda, la cual cae al suelo, fallece en el lugar, producto del proyectil balístico disparado en su contra. Ante este resultado, los imputados huyen a pie por entre medio de los predios, de acuerdo con el trayecto de salida previamente planificado, hasta llegar a la ruta de travesía con Estero La Cadena, donde fueron recogidos por el mismo vehículo antes señalado y huyendo todos hacia el sector norte de la comuna de Graneros. A juicio del Ministerio Público, en cuanto a la calificación jurídica, este hecho 1 constituiría los delitos de asociación criminal del artículo 293 del Código Penal, robo en lugar habitado o destinado a la habitación del artículo 440 número 1 en relación con el artículo 432, ambos del Código Penal, robo con doble homicidio del artículo 433 número 1 en relación con el artículo 432 del Código Penal, donde a todos los imputados, en este caso don Martín González les ha cabido la participación de autor en grado de consumado. Hecho 2. Deme un segundo. Entonces, asociación criminal del 293 me dijo. Así es, señoría. Robo en lugar habitado Lugar destinado a la habitación o destinado a la habitación del 440 número 1, 440 número 1 y robo con homicidio del 433 número 1. número 1. Bien. Don Martín, ¿escuchó lo que investiga la Fiscalía? Sí. ¿Defensa alguna precisión? No, señoría. Hecho 2, Fiscalía. Gracias, señoría. El día 14 de abril del año 2025, alrededor de las 22:50 horas, los imputados Martín Enrique González Campo y Gonzalo Alonso Quirós Rojas concurrieron en bicicletas, remunidos de un arma de fuego calibre 9 milímetros y previamente concertados hasta la calle José Arimatea, ubicada en la población Sagrada Familia de la comuna de Graneros. Al llegar al lugar, uno de los imputados se queda vigilando, mientras el otro caminó con un arma de fuego en sus manos, se posiciona frente al número 406 de la señalada calle, el que se encontraba ocupado en su interior por diversos arrendatarios, y procede a efectuar múltiples disparos hacia el inmueble privado para posteriormente darse la fuga. Estos hechos, a juicio del Ministerio Público, constituyen el delito de disparos injustificados previsto y sancionado en el artículo 14, letra D, 14D, de la Ley 17.798 sobre control de armas, donde el imputado le ha cabido la participación de autor en grado de consumado. ¿Me dijo la hora? Sí, señoría, alrededor de las 22:50 horas. Don Martín, ¿escuchó este segundo delito que le imputan? Sí, sí, escuché. ¿Defensa alguna precisión? No, señoría. Gracias, magistrado. La Fiscalía va a solicitar cautelar de prisión preventiva en contra del imputado y para acreditar la existencia del delito y la participación se cuenta con los siguientes elementos. En primer lugar, partiendo por el delito, ¿cierto?, de robo con doble homicidio, se cuenta con un parte denuncia, ¿cierto? Es el número 63 de fecha 12 de marzo de este año de la segunda comisaría de Graneros, donde da cuenta, ¿cierto?, de un robo con homicidio. Constan las actas de declaración de los funcionarios policiales que concurren al lugar, entre ellos
Héctor Andrés Sepúlveda Gutiérrez. Un acta de fuerza en las cosas que da cuenta, ¿cierto?, de esta casa ubicada en Nuevos Campos 1315, donde se da cuenta del corte en el cierre perimetral en la parte posterior en dirección al oriente del perímetro de dicho inmueble. Lo que se denomina el extracto CAT, ¿cierto?, que da cuenta, ¿cierto?, del lo que denominan incidente de aquel día, ¿cierto?, llamada a las 3:25, en que constan, ¿cierto?, la llamada que mencionó, ¿cierto?, los hechos de la formalización, el colega que recién habló. Fiscal, disculpe la Sí. ignorancia. ¿Este extracto CAT quién lo emite? Extracto CAT lo emite Cenco y Sí. que da cuenta, ¿cierto?, de los horarios, ¿cierto?, en que se hace la llamada y la llegada al lugar, que es aproximadamente a la calle Nuevos Campos, 8 o 9 minutos, ¿cierto? Gracias. Continúa. También, como número 4, la hoja de atención de urgencia, la 160-405, respecto de la víctima Román Rodrigo, ¿cierto?, que es la persona masculina, ¿cierto?, con donde se constata el fallecimiento. La hoja de atención de urgencia 160-406, de la misma fecha, que es de doña María Carolina, también se constata el fallecimiento. El protocolo de autopsia del Servicio Médico Legal, perdón, su señoría, que es el número 06, 118-25, en este caso de doña María Carolina, que es de fecha 24 de marzo, que establece como causa de muerte hemoneumotórax bilateral. La causa originaria es un trauma balístico, taraco pulmonar con salida de proyectil. Es una lesión que se presentó en dirección derecha-izquierda, de atrás hacia adelante, de abajo hacia arriba, y la trayectoria fueron establecidas teniendo en consideración, ¿cierto?, la balística de los efectos y la posición del cuerpo. Esa bala, ¿cierto?, ingresa por la parte de la espalda, perfora, ¿cierto?, el pulmón, sale, perfora una parte del brazo, ¿cierto?, con otro orificio de salida en el mismo brazo. Señala que no se registran lesiones compatibles a gestos de lucha, ni defensa, ni contención. Se trata de una muerte, se señala, violenta, explicable por la acción de terceras personas en atención a la trayectoria de las lesiones balísticas, esto es, por la espalda, de abajo hacia arriba. El protocolo de autopsia 06, que es el 119-25 de don Ramón Rodrigo, que se señala como causa inmediata de la muerte el traumatismo penetrante torácico por proyectil balístico. Son 2 proyectiles balísticos a nivel de tórax posterior, es decir, en la espalda, cada una provocada por proyectil balístico 1, es decir, cada orificio fue hecho por un proyectil. Por tanto, son 2 proyectiles los que ingresaron. Se señala que son lesiones recientes, vitales y del tipo homicida. Posterior a aquello, tenemos el informe policial 74, que es de 5 de mayo, que es de la Fuerza de Tarea y Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. Ellos son los que concurren, ¿cierto?, el día 12 de marzo a este domicilio de Nuevos Campos 1315. Hay situaciones de interés en el lugar. Primero, se levanta una escopeta que estaba, ¿cierto?, en posesión de don Ramón Rodrigo, más otra arma de fuego que se encontraba en el lugar, 28 cartuchos de escopeta, pero hay 3 que están percutados. También se levantan, un segundo, diversas vainillas, que después se las voy a mencionar, su señoría, tanto en el exterior como en el interior del domicilio, y por supuesto con fijación fotográfica y levantamiento de cadena de custodia. Lo importante es también una declaración de una persona que trabajaba para este matrimonio, ejerciendo labores que
que se denominan de peticero, esto que es don Jonathan Sangüesa Sangüesa, quien señala que estaba trabajando para aquel matrimonio, ¿cierto? Aproximadamente un mes. A la fecha tenía que criar y cuidar los caballos. Y señala que cerca de las 3:30, él se encontraba en la casa que está en la parte de adelante y que escucha algunos disparos. Incluso distingue, al parecer, unos de escopeta y otros de pistola. Se vistió y salió a revisar, dice, las pesebreras para ver si estaban intentando robar los aperos y los caballos. Que llama a su jefe, don Ramón Rodrigo, pero no le contestó. Que a los minutos, ¿cierto? Abre la puerta chica y ve unas luces de carabineros y le preguntan por la señora María, pero él en ese momento la conoce no como María, sino que la conoce como Carolina. Entonces se produce el primer impasse porque Carabineros empieza a buscar de dónde estaba la llamada y que luego, ¿cierto? Le dicen que es Carolina y ahí se da cuenta que se trata de sus patrones. Va con Carabineros hasta el lugar y tienen que saltar, ¿cierto? El portón porque estaba con llave. Se pasó junto a Carabineros, dice que se ponen a revisar el lugar y por una ventana que da a una dependencia que es ocupada como una pequeña oficina en el inmueble, esta se encontraba abierta y con la malla atrapamoscas rota. Siguen revisando, ¿cierto?, por el exterior. Se da cuenta que están casi todos los vidrios de la parte posterior fracturadas, al parecer por disparos. Y luego uno de los carabineros que está en el lugar menciona que a través de una de las ventanas vio un cuerpo fallecido o tirado al interior de un dormitorio principal. En ese momento, el carabinero me dice que debo salir del lugar para no alterarlo. Así que salió por la parte posterior a revisar esa parte posterior y se percataron que la reja del campo donde existe una plantación de durazno se encontraba abierta, cortada. Y él señala siempre dejarla cerrada y que ese día, el día anterior, la había dejado cerrada a las 18 horas. Y el cerco de la parte también posterior, hay una malla de alambre y esta también se encontraba cortada, por lo que presume que por ahí ingresaron. Luego, hay un informe policial también, que es el 724 de 5 de mayo. Perdón, 74, sí. Ese es el mismo que estaba refiriendo. El mismo, sí. Ya. Sí. Es que hay... Sí, es el mismo, sí. Es seguramente la complementación del mismo. Donde señala que hay un empadronamiento, ¿cierto?, en camino a Nuevos Campos. Se empadrona a un vecino, Alberto Vázquez Tobar, quien señala que entre las 3 y 4 de la mañana escucha a lo lejos aproximadamente entre 15 a 20 disparos y no mantiene mayor información al respecto. Luego, también don Héctor Neira Ramírez señala que a las 3:30 aproximadamente sintió una cantidad, al parecer, superior a 20 disparos, casi en ráfaga, pero también disparos de escopeta. Y además sintió gritos de una mujer, sin tener mayores antecedentes. En esta etapa, para no tener que hacer la lectura completa de este informe, ¿será posible que su señoría me autorice a exhibir una presentación que podría acotar bastante, ¿cierto?, la exposición de los antecedentes? ¿Cuánto le va a tomar, fiscal? Yo espero que no me tome más de 25 minutos. Córtelo a 15 minutos, por favor. Haré todo mi esfuerzo, su señoría. Déjeme ver si esto se está viendo aquí. ¿Se está viendo? Sí, perfecto. Déjeme quitar inmediatamente esa imagen. Paso a seguir compartiendo, sí. Perdón. El informe 74, en el análisis del sitio del suceso, se incorpora esta imagen que es fundamental. ¿Por qué? Porque esta es la parte de atrás, ¿cierto?, del sitio del matrimonio que fue asesinado, ¿cierto? Y se pudieron divisar entre predios, no es un camino, no es una huella, no, sino que entre los predios, huellas. Y estas huellas iban de poniente a oriente en esta imagen amarilla, ¿cierto?, por personas que trabajan en estos predios colindantes. Por ahí no pasa gente y
a ellos les llamó la atención las huellas y concurren a donde nosotros estábamos en el sitio del suceso a avisarnos de esa huella. Se dispuso un equipo especial de la policía y se dan cuenta que aquí hay una malla cortada también, un alambre que está cortado. Perdón. Ahora no puedo avanzar porque... Ahí sí. Que hay una malla cortada acá, ¿cierto? Y ahí comienzan las huellas. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? Tal como se mencionó en la formalización, hay un ingreso previo a una casa que está en esta zona. Y en esa zona, ¿es cierto? Paran las huellas, ¿cierto? Se levantan las imágenes y se escuchan ruidos de sujetos que golpean, ¿cierto? Una puerta y además quiebran un vidrio. Y ahí nos dimos cuenta que habían roto 2 vías de ingreso, la puerta y un ventanal. Es decir, rodean la casa e ingresan, cosa que va a ser muy importante para cuando mencione el ingreso a la casa del robo con homicidio. Luego las huellas siguen por acá, por eso hay está con una línea naranja. Pero lo curioso es que aquí se encuentran con una especie de canal y doblan hacia el poniente. Pero tenían tan claro dónde tenían que ir que luego se devuelven hacia el oriente, van bordeando, ¿cierto? Y aquí es donde hacen el ingreso. Y luego la salida, curiosamente, no es por donde mismo, sino que hasta acá es lo mismo. Pero luego siguen otras entre predios, otro camino, ¿cierto? Hasta que llegan nuevamente a la ruta travesía. Después vamos a mostrar que llegan en un auto que los deja en el punto de ingreso, el auto se va y luego cuando los imputados salen, el auto los vuelve a buscar. Vamos avanzando. Esto es lo que determinó precisamente la policía en el sitio del suceso. ¿Ya? Este que dice SS1, ¿cierto? Del sitio del suceso 1, que es la primera casa. ¿Ya? Ahí se dan cuenta que caminaron, ¿cierto? Desde la ruta hasta dicha casa 1.24 kilómetros a pie. ¿Ya? Llegando hasta ese domicilio. Perdón, yo estoy compartiendo. Yo, perdón. Sí. ¿Sí? Lo que le mencionaba, el ventanal quebrado, ¿ya? Esta es la casa, y como usted ve, una casa con cortinas, que incluso tiene muebles afuera, por eso nosotros le imputamos que es destinado a la habitación. Justamente no estaban en ese momento, pero la familia va todos los fines de semana al lugar, porque además, ¿cierto?, tienen un campo atrás. Y también está la entrada por la puerta. Es decir, nuevamente, perdón, aquí ocupan esto de rodear la casa e entrar por distintos puntos. El ventanal, ¿cierto? Este es el lugar, porque como no se encontraba nada del interior, al no haber gente, no hay celulares, no hay plata, no hay nada, lo que hicieron fue abrir ese lugar y ahí es donde sacan la cerveza y las bebidas, ¿cierto? Y luego está el lugar por donde se salen, ¿cierto?, en dirección al otro domicilio. Estos son 3 videos, no los voy a mostrar en atención al tiempo que me da su señoría, ¿cierto? Pero están en la carpeta donde está el ingreso a la casa peatonal, el rompimiento de los vidrios, rompimiento de vidrio, donde además usan linternas. ¿Qué ocurre de ahí? Del sitio del suceso número 1 se van al sitio del suceso número 2. Y por eso le digo yo que buscan el lugar, ¿ya? Ahí hay una vista, ¿cierto?, mano derecha, de el sitio del suceso del robo con homicidio. Por acá está el ingreso donde cortan, ¿cierto?, el alambrado. Tienen 2 ingresos, ¿cierto? Uno para ingresar a la zona, que está acá al medio, y otro, ¿cierto?, que es el del corte del alambrado, ¿ya? Que de hecho aquí aparece cortado. Cosa que el que trabaja, ¿cierto?, para este matrimonio menciona que eso no estaba así y que había sido cortado en ese momento o en esa noche. Aquí encontramos otra cosa importante, que encontramos huellas de pisadas también, que son compatibles con los diseños de las pisadas de la vía de ingreso, ¿cierto?, de este camino desde la ruta travesía hasta los sitios del suceso. Son huellas plantares, huellas de zapatillas. E incluso
voy a llegar también a ese punto, cuando se produce, ¿cierto?, un intercambio de disparos, que en realidad de intercambio fue poco, ¿cierto?, que la víctima alcanza a percutar 3 o 4. Los imputados trataron de ingresar por uno de los ventanales, ¿cierto?, dando una patada, ¿cierto?, y quedó plasmada, ¿cierto?, esa huella plantar que coincide con una de las huellas plantares del ingreso. Acá está lo que yo le decía en cuanto a cómo abordan los domicilios. Esto es el frontis que da hacia el poniente, ¿ya? Donde hay evidencia de agujeros, ¿cierto?, por balas percutadas, pero también de piedras lanzadas a los ventanales. Ese era el sector, como le decía yo, poniente. Luego en el costado sur de la vivienda, ¿cierto?, poniente, el sur, también se encuentra evidencia de armas o balas que han sido percutadas. Luego, en el costado sur también de la misma vivienda, un poco más allá, se empieza a encontrar un montón de evidencia balística en el suelo. Algunas percutadas, ¿cierto?, lo que denota que eran pistolas, y algunas que incluso no alcanzaron a percutar. Eh, Se supone que en algún momento se trabó la pistola y tuvieron que empezar a sacar y ahí siguieron disparando. ¿Por qué digo siguieron disparando? Porque están las evidencias de que hubo penetración, tal como lo muestra esta imagen, ¿cierto?, de los disparos que iban hacia el interior. Ahí perforaron, ¿cierto?, una caja que tiene el califón. Costado sur, pero ya yendo hacia el patio lateral, es decir, más hacia el oriente, lo que yo le quería mostrar acá, que en la fotografía de la izquierda, este ventanal ya es del dormitorio principal, ¿ya? Ya hay evidencia balística, ¿cierto?, disparada hacia el interior. Parte poniente, el costado sur que yo le mencionaba, en la ventana que recién mostré, pero ahora con un acercamiento, donde hay, ¿cierto?, esta huella plantar, ¿cierto?, del intento del ingreso por ese lugar. Luego en la parte oriente, ¿cierto?, hacia donde estaba el corte del alambrado, ¿ya? Ahí se encuentran en ese ventanal, que no pudieron abrirlo, ¿cierto?, evidencia balística de orificios por impactos balísticos, pero además tenemos un orificio un poco más grande que nos damos cuenta de que como no podían ingresar por esa zona, yo solamente les recuerdo que ya hay por el costado poniente, por el costado sur, y aquí está por el costado oriente, con ese trozo de leño, ¿cierto?, intentan, ¿cierto?, golpear porque coincide la circunferencia con lo encontrado en el ventanal. Y en la ventana del baño matrimonial también se encuentran impactos balísticos que dan desde el exterior hacia el interior. Y esto es lo que queda abajo, ¿cierto?, del baño matrimonial. Seguimos ahora en la parte oriente, pero un poco más hacia el norte, que es lo que yo le mencionaba en una oportunidad, que era una dependencia que es utilizada como oficina o estudio, pero que en ese momento estaba lleno de sillas porque estaban cambiándole el suelo al comedor, donde aquí sí que logran, ¿cierto?, romper el ventanal e ingresar, y nuevamente quedan huellas plantares en los vidrios rotos que dan hacia el interior, con lo cual se evidencia que ese es el lugar por donde ingresaron. Luego ya en el interior, en el pasillo, ¿cierto?, se empiezan a encontrar evidencias de disparos que van de norte a sur. ¿Ya? Si usted recuerda, y bueno, por supuesto que lo debe recordar, desde el exterior de sur a norte habían disparos. Luego habían disparos de oriente a poniente y ahora nos encontramos con disparos de norte a sur, es decir, había un fuego cruzado hacia el interior del dormitorio. Por lo que tenemos entendido, ¿cierto?, es porque precisamente una de las víctimas intentó repeler, ¿cierto?, este robo. Y esta evidencia que le estoy mostrando, que voy a avanzar más rápido, es la evidencia encontrada, ¿cierto?, al interior del pasillo, ¿ya?, son los disparos hacia el dormitorio. Eh, Perfecto. Aquí es donde, su señoría, necesito pedir que en los breves minutos que
que de lo que voy a mostrar necesito que pedir que la audiencia sea reservada, tanto para el público como para la prensa, su señoría, eh, hay un tema, ¿cierto?, del llamado, que yo sé que hay una parte filtrada, pero necesito yo. Ujú. Pedir al público entonces de la sala que se retire, las personas que estén conectadas vía Zoom, que no formen parte de la audiencia, y vamos a pedir la suspensión de la transmisión por la página del Poder Judicial.
Aquí, cierto que era el mismo mapa que yo le mencioné al inicio, pero está la evidencia que yo le mencionaba, que va a ser muy importante para lo que viene después, porque se encuentran las primeras huellas plantares, a lo mejor se pixelea un poco puede ser. Eh, Luego tenemos un poco más al ingreso otras huellas plantares. Perdón, algo hice acá. No tengo que hacerlo aquí. Dentro del camino, todas son en dirección de poniente a oriente las huellas, y no hay otras huellas, sino que están solamente esas. Espérenme que voy a avanzar más rápido en atención al tiempo, porque siguen estando las huellas, pero llegan hasta, ¿cierto? El sitio del suceso número 1, incluso quedando una muy, muy plasmada. Luego seguimos por acá. Este era el sitio del suceso 1, claro. Sí, perfecto. Voy entonces hacia acá. Hasta que llegamos, ¿cierto?, a lo que yo mencioné antes, que eran las huellas de ingreso al sitio del suceso número 2. Y luego lo que encontramos, ¿cierto?, son huellas que ahora están de dirección oriente a poniente, ¿cierto? Y van quedando, ¿cierto?, más o menos claras. Yo no sé si se verá tan bien como yo lo veo, pero puede que se pixelee un poco. Lo mismo, ¿cierto?, las mismas huellas, hasta que llegamos a la planta fotovoltaica. Y aquí, ¿cierto?, es donde nos da el primer indicio que se trataba de un grupo organizado, por lo cual, ¿cierto?, nosotros mencionamos o le imputamos la asociación criminal, no solo por lo del video, sino porque hay imágenes, ¿cierto?, que donde se ve a un vehículo saliendo desde Graneros, que toma la ruta travesía hacia el sur, que se da la vuelta ahí en el semáforo en el ex shopping, vuelve, se detiene, sujetos ahí es donde ingresan, caminan este 1,5 km, y ese vehículo se devuelve hacia Graneros. Y luego, ya cometidos los dos ilícitos, los pasa a buscar, ¿cierto?, en otro punto de la ruta travesía, donde nuevamente el vehículo se ve, se da la vuelta mismo donde el ex shopping, los recoge, ¿cierto?, y se los trae hacia Rancagua. ¿Con qué fue apoyado eso? Con otro imputado que está en prisión preventiva, que se llama Kevin. ¿Por qué? Porque Kevin a los días después comete un delito de robo con intimidación acá en Graneros contra unos ciudadanos bolivianos, se lo detiene y se le incauta un celular. Nosotros pedimos la autorización al tribunal para revisar ese celular y resulta que ese celular, como le voy a mostrar después, da, ¿cierto?, que salen, perdón, los primeros contactos con otros sujetos se dan entre las 11 de la noche y las 12 de la noche del día anterior, del día 11. Y luego, pasadas las 0 horas, ya madrugada del 12, se empieza a mover ese celular y ese celular empieza a recorrer diversas calles de la comuna de Graneros que va correspondiendo a la cercanía de los domicilios de todos los imputados, algunos formalizados, también por supuesto de Martín, ¿cierto?, más otros dos que estamos, ¿cierto?, todavía en la indagación. Ese celular es bien preciso porque se trata de, no de antenas, sino que tenía abierto el Google Location, es decir, con latitud y longitud. Por eso pudimos determinar el punto de ingreso, el trayecto coincidió con las pisadas y luego además pudimos también ver el trayecto de salida que va coincidiendo con las pisadas. Y aquí esta imagen, que es de una planta fotovoltaica, ¿cierto?, que está a la orilla de la ruta travesía, pero se extiende hacia allá, y ahí vienen caminando, y en ese momento nosotros pudimos contar 7 sujetos caminando, ¿ya? Lamentablemente, ¿cierto?, es una cámara más bien nocturna, ¿cierto?, y que no va captando las imágenes, pero podemos ver que varios van con, ¿cierto?, con gorro, incluso unos de los que pasó recién también todavía van con las armas en las manos, pero el primero iba con un celular, justamente contactándose para que los pasaran a buscar, según lo que le vamos a mencionar más adelante en una de las declaraciones. Eh,
Claro, ahí está, ¿cierto? Los 7 sujetos que van saliendo desde esa zona. Y en una cámara que es media termal, ¿cierto? No digo completamente, pero al parecer sí, es donde además van por el costado, ¿cierto? Esta cámara está un poco más allá, ¿cierto? Y va detectando quiénes son humanos, quiénes son animales, ¿cierto? Y va contando, ¿cierto? Y va identificando en estos cuadraditos o rectángulos a las personas. Eh, lo importante, ¿cierto? Es que el sujeto que va adelante, ¿cierto? Lleva un cierto ritmo, ¿cierto? Que incluso después hace que se detenga, espera y continúan caminando mientras ahí es donde él hizo una pequeña pausa, me parece, claro, para esperar, ¿cierto? Los sujetos. Ahí ya están muy cerca, ahí hizo la pausa. Ya están muy cerca ahí de, por supuesto, la ruta travesía. Lo voy a dejar hasta aquí para poder avanzar. Señor fiscal, ya estamos pasados completamente los 15 minutos. Perdóneme, aquí voy ya casi terminando en esto, porque lo que se hizo fue un levantamiento de antenas, ahora sí, de tráfico de datos, es decir, no de llamadas, sino que el teléfono va pasando y se va conectando a la antena en el sitio del suceso, del robo, en el punto de ingreso y en el punto de salida. Arrojó 240 teléfonos. Se tuvo que pedir el tráfico de datos del día anterior, del día 12 y del día 13. ¿Con el objeto de qué? De descartar a los vecinos, descartar, ¿cierto?, a la gente que trabaja habitualmente en el lugar. Y de esos 240 llegaron a 3 números de teléfono. Y uno de esos precisamente es el del Kevin Arenas, que ya está en prisión preventiva. Quien además, ¿cierto?, mantiene amistades en redes sociales, entre otros con el imputado acá presente. Hay otro que está en EN y otro es el de Luis Saavedra, también en prisión preventiva. Él es uno de los que se va en el vehículo. Al parecer son 2 los que vienen en el vehículo, que los vayan a dejar, se van y luego vuelven. Voy a avanzar rápidamente. Aquí viene una situación de importancia, porque, como yo le mencionaba, en el trayecto de ida, el imputado Kevin Arenas, él pasa precisamente por las afueras del domicilio de Martín a las 0:41 del día 12 de marzo. Previamente había pasado por el domicilio de Diego Fuentes Miranda, en prisión preventiva también. Luego pasan por las cercanías del domicilio de Martín González Campos. Luego por el domicilio de Luis Saavedra a las 0:49. Y luego se van ya al sitio del suceso. Empieza a arrojar, ¿cierto?, en dirección hacia Rancagua. Trayecto de vuelta, 0:54. Pasan, ¿cierto?, de vuelta por las inmediaciones del domicilio de Gonzalo Quirós Rojas, en prisión preventiva. Luego pasan por el domicilio de Luis Saavedra, a las 0:58. Diego Benjamín, también a las 5:04. Y luego, al minuto después, pasan por las cercanías del domicilio de Martín González Campos, que tenía ese domicilio en ese tiempo, que era Betsaida 482. Pues bien, hay un posicionamiento, ahora voy a dejar de compartir, no, perdón, me faltó una parte, magistrado. Voy a saltarme toda esta parte. Lo que yo quiero mencionar es esto, ¿cierto? Que es el del hecho número 2, que tiene muchísima, pero muchísima relación, ¿cierto?, con el robo con doble homicidio, porque este es el lugar, ¿cierto?, donde los imputados hacen los disparos, ¿cierto? Llegan en bicicleta, tal como dice la formalización. Ellos son Gonzalo Quirós y Martín, ¿ya? ¿Cómo sabemos eso? Porque hay 2 testigos protegidos que señalan. Uno señala que el día de los hechos, los que concurren a ese domicilio son Martín Campos, ¿cierto?, y Gonzalo Quirós. Los conoce desde chicos. Y la segunda persona es la afectada con los disparos, que también es testigo protegido, ¿cierto?, que señala, ¿cierto?, que al parecer por algún problema territorial, ¿cierto?, ellos van, no distingue bien si fue Martín o fue Gonzalo el que dispara, pero en ese momento, claro, están los disparos ahí, yo sé que no se van a escuchar, pero hay un montón de disparos en ese lugar.
Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Por supuesto que están, ¿cierto?, los antecedentes del parte denuncia, ¿cierto?, del 923, la declaración del carabinero Carlos Flores Venegas, el acta de resguardo del sitio del suceso, un informe de primeras diligencias y además 2 actas de reconocimiento, con 2 sets fotográficos, 10 cada uno, un de distractor, el otro, y donde se reconoce por un lado a Martín y donde se reconoce también a Gonzalo Quirós por ambos testigos protegidos. Pero, ¿qué es lo que ocurre? En el disparo justificado se recogieron 25 vainillas percutadas, que son de 9 por 19 milímetros. Se levantaron y se sometieron a pericias, pero se les pidió que se compararan con 13 vainillas percutidas, bueno, en realidad con todas las vainillas percutidas, ¿cierto?, en el sitio del suceso del robo del doble, pero 13 de esas vainillas, que también son calibre 9 por 19, sometidas a la pericia balística y microscópica, se señala que hay coincidencia absoluta de las características de clases individuales, por tanto es posible concluir y determinar que todas esas vainillas fueron percutidas por una misma arma de fuego de igual calibre y que a su vez tiene la percusión de tipo rectangular, a diferencia de las otras que tenían percusión de carácter circular. Es decir, ambos ilícitos se relacionan desde el punto de vista de la evidencia material encontrada. Perdón, ahí dejé de compartir, ¿cierto? Sí. Debo decir que cuando se hacen los allanamientos en la oportunidad anterior, que fue el 14 de mayo, se ingresó a Betsadia, ¿cierto? Y a otro domicilio más que tenía Martín, y a él se le encuentra un dron que está siendo analizado para saber, ¿cierto?, si es el utilizado o no para explorar los domicilios. Pero además se encuentra algo muy llamativo. Se encuentra una moto que está a nombre de Kevin, el otro imputado que está en prisión preventiva, del cual se extrajo, ¿cierto?, los antecedentes de geolocalización y por donde van pasando por todas partes. Y, espérame un segundo. ¿Dónde dejé el zoom? Aquí. ¿Mm? Ah, no, perfecto. Esto no es lo que quería. Y con esto ya termino, que son 2 declaraciones. Una declaración, ¿cierto?, es de un testigo protegido número 1 del 14 de mayo, que es precisamente un joven de acá de Graneros, que ese día, él, ¿cierto?, en la unidad policial, testigo, porque no tenemos vinculado a nada por el momento, sí tiene ciertas relaciones. Él dice que es amigo del Kevin, desde hace 8 meses aproximadamente, que lo conoce a través de otro amigo mío de nombre Camilo. En ese momento él dice que el Kevin estaba preso, bueno, ese día había salido. Y él dice que desea agregar que varios de la comuna de Graneros, dentro de ellos el Kevin y el Martín Campos, el Gonzalo, el Guatón Ángel y el Benjamín Miranda, que es el Diego Fuentes, que no se junta con ellos desde fines de marzo, y porque se habían mandado, dice, perdón la expresión, una cagada en una parcela cerca de la compañía, específicamente en Nuevos Campos, donde murieron 2 personas, dice. Dice que quiere detallar que el día 15 de marzo, es decir, 3 días después, aunque no recuerda tan exactamente si eso es así o no, el Kevin con el Guatón Ángel, afuera de la casa del Kevin en la Villa Bicentenario, señala que le cuentan a él que salieron a robar en parcelas de la comuna de Graneros y que habían participado ellos 2 y además al Martín Campos, el Gonzalo, que es el Gonzalo Quirós, y el Benjamín Miranda, que es el Diego Benjamín Fuentes Miranda. Y luego, también el día 14 de mayo, en presencia de este fiscal, ¿cierto?, en la unidad policial, donde yo por supuesto, me aseguré que le leyeran los derechos, que le ofrecieran abogados, y el Kevin mirándome a la cara me dice que no. Él reconoce la participación el día de marzo, que no recuerda la fecha exacta, ¿cierto? Pero que en la noche anterior, como a las 22, le habló el Benja Fuentes Miranda, que es el Diego Fuentes que está preso, a través de su red social Instagram, generalmente hablan por esa vía, y que para ver, ¿cierto?, una pega, dice.
Y luego entre las 23:12, dice, me pasaron a buscar en un vehículo Volkswagen, de propiedad, dice él, de Matías Arenas, que apodado el Matigol. Dice que estaban adelante el Martín, o el Matigol, ¿cierto? Que atrás estaba todo el resto, el Benjamín, el... Perdón, ¿al Martín le dicen Matigol? No, ese es Matías. Ah, ya. Matías. Matías Arenas es el Matigol. Pero estaba el Martín, el Ángel, Martín. el Benjamín, el Miranda, ¿cierto? Y otro sujeto apodado el Palomo, además del Gonzalo. Y que se van, ¿cierto? Perdón, que el Gonzalo, el Benja y el Martín Tongo andaban con pistola. Yo con un revólver, que es un revólver que después le encontraron cuando lo detienen. Dice que ahí estaban todos adentro del auto, al parecer bien apretados, ¿cierto? Y que nos dejaron entre Graneros y Rancagua, cerca de un packing de semillas, justamente que es KWS. En la carretera rompimos con un alicate unos alambres para poder cruzar el campo. Caminamos más de 20 minutos hasta que llegamos a la primera casa donde entramos todos y nos dimos cuenta que no había nada de valor. Por lo que salimos y el Benja buscó en el mapa la segunda casa que estaba cerca, donde nos movimos a esa ingresando por la parte de atrás de la parcela donde nuevamente cortamos los alambres con un alicate e ingresamos. Ya en el interior de la parcela, yo junto al Ángel y el Martín Campos nos fuimos a la parte de adelante de la casa donde se encontraba un camión y unos autos. Efectivamente, eso es así. Donde miramos hacia el interior de la casa y vimos un pasillo donde se encontraba el Martín, quien disparó desde el pasillo hacia donde estábamos nosotros. Imagino que se asustó y disparó y casi nos pega, incluso a nosotros, porque dice, por lo que nos tiramos unas niñadas enojados. Al tiro sentimos varios disparos, entre ellos uno muy fuerte y que yo lo asocié a escopeta, por lo que supuse que alguien del interior de la casa nos estaba disparando. Según él dice, yo corrí junto al Ángel y al Martín Campo por el costado donde estaba el camión, donde nos escondimos atrás, por lo que no vi dónde salió el resto de los sujetos. Debo agregar que solo vi disparar al Martín Tongo y que en ningún momento vi a los dueños de casa, pero sí puedo indicar que ingresaron al domicilio. El Martín junto al Benja. Bien, fiscal. Llevamos una hora Perdón. viéndolo. Sí, solamente, magistrado, entonces le digo que la necesidad de cautela la Fiscalía solicita que es por peligro para la seguridad de la sociedad en virtud del número de delitos imputados, las penas, por supuesto, asignadas a los mismos, la frialdad con que se asesinó a las dos personas, sobre todo a la segunda, que estaba indefensa y de espalda, y por supuesto la penalidad asociada a crimen respecto de los ilícitos involucrados. Sí. Debo señalar además que tiene una orden vigente Martín Campos por un robo en lugar no habitado de agroquímicos. Perdón. Y, perdón, sí, no, esas serían, magistrado, las alegaciones. Ah, sí. La parte querellante de las víctimas. ¿Algo que señalar? Sí, su señoría. Bueno, principalmente sumarme a la solicitud, por supuesto, del Ministerio Público de que se imponga la medida cautelar de prisión preventiva al imputado que ha sido detenido el día de ayer. Me parece que los antecedentes que ha expuesto el Ministerio Público son bastante esclarecedores. Se trata de una serie de documentos y gestiones, diligencias que ha hecho la policía y el Ministerio Público. En ese sentido y revisando principalmente la documentación gráfica que fue expuesta en privado, ha quedado claro que efectivamente, y además los protocolos de autopsia y las declaraciones de los carabineros que tomaron el procedimiento ese día, ha quedado claro que se trata aquí de el fallecimiento de dos personas que fallecen al interior de su domicilio, luego de un ataque artero, como si se tratara de una especie de guerrilla donde todos los imputados actúan de manera coordinada y en este sentido se posicionan, de acuerdo a lo que mencionó el Ministerio Público al momento del levantamiento de la evidencia de las vainillas percutadas,
se posicionan alrededor de toda la casa y comienzan a efectuar disparos hacia el interior sin importar quién está adentro y quién no. Queda claro entonces que se trata de un hecho que causó el fallecimiento de dos personas, por lo tanto, hay aquí, de acuerdo también a la declaración del imputado Kevin, que se encuentra privado de libertad también, hay aquí un hecho constitutivo de delito claramente, en relación con la participación del imputado. También está claro a través de las imágenes que fueron exhibidas y principalmente el cruce de información en relación con las antenas, donde se ubicó a el imputado conjuntamente con otros dos imputados, y que conectado esto mismo con el video de las cámaras termales que fueron exhibidas, se da cuenta de que efectivamente el imputado ese día participó junto a Kevin y otros sujetos. em, a través de los datos que declararon respecto del otro hecho en el que se formalizó o se investiga por delitos de disparo injustificado, que las vainillas que fueron utilizadas por los dos imputados, que también están imputados en esta causa, fueron exactamente percutadas por las mismas armas. Por lo tanto, se puede presumir fundadamente que el imputado aquí presente es partícipe de este delito también. Eh, Su señoría, con respecto a la calificación jurídica y a la necesidad de cautela, esta parte cree que, de acuerdo a lo señalado por la doctrina, el delito de homicidio, de robo con homicidio, se produce por el hecho de existir una sola muerte y en este caso hay dos. Esta parte considera que la calificación jurídica de este hecho por una parte, el robo con homicidio, que a pesar de estar en grado de desarrollo de tentado, debe considerarse por aplicación del 450 como, como un delito consumado. Existe también otro fallecimiento que es el de la señora María Carolina, que de acuerdo a lo que fue expuesto por fotografías que gráficamente se pudo revisar, se pudo dar cuenta al tribunal de que por el protocolo de autopsia también, de acuerdo a la forma en que entra el proyectil, la señora Carolina, luego de ya haberse consumado un primer delito de robo con homicidio, es víctima de un delito de homicidio calificado por alevosía, su señoría. Esa es la diferencia en la calificación jurídica. Nosotros creemos que hay dos delitos distintos y que debieran aplicarse de acuerdo a las reglas del artículo 74 al momento de la sentencia. Ahora bien, por el solo hecho y por la sola aplicación de las normas reguladoras de la determinación de la pena establecida en el artículo 449, a los imputados, a ninguno y en especial a este imputado, no le cabe ninguna posibilidad de salir del rango de la pena de presidio mayor en su grado máximo. Eso sería que lo que esta parte va a solicitar en la secuela del juicio. Por esta razón y analizando el artículo 140, su señoría, que ya ha quedado expuesto de acuerdo a lo que señalé y de acuerdo a lo que por supuesto el Ministerio Público detalladamente ha señalado, ha quedado claro que existe un delito, más de un delito, la participación del imputado también y la necesidad de cautela, su señoría, creo que se dan casi todos los presupuestos que señala el artículo 140 en su letra C, y por lo tanto constituye sí o sí un peligro para la seguridad de la sociedad que se mantenga al imputado en libertad. Por lo tanto, esta parte solicita que se aplique la medida cautelar de prisión preventiva respecto de este imputado. Gracias. La querellante del ministerio. Buenas tardes, su señoría. Con la venida del tribunal, ¿cierto? Esta parte viene a adherir la petición o la solicitud, digamos, de prisión preventiva requerida por el Ministerio Público en contra del imputado Martín González Campos, por estimarse que efectivamente aquí en este caso concurren todos los requisitos establecidos en el artículo 140. Solo para no reiterar ya todo lo que han expuesto tanto el Ministerio Público como la parte querellante, agregar, digamos, el peligro de fuga, ¿ya?
que en el caso concreto el imputado se encontraba prófugo al momento de la formalización y su captura fue posible gracias a las labores de inteligencia y vigilancia que ha realizado el Ministerio Público, demostrando en este caso una conducta evasiva frente a la acción de la justicia, ¿no? Por eso, su señoría, es que como parte querellante solicitamos se decrete la medida cautelar de prisión preventiva en contra del imputado don Martín Enrique González Campos, por estimarse que concurren todas las condiciones que establece el artículo 140. Antes de darle la palabra a la defensa para el traslado, vamos a hacer un receso. 10 minutos. Sí, no hay problema.
Señoría, efectivamente la defensa respecto de lo planteado por, por el tribunal en cuanto a si hay oposición respecto a la prisión preventiva, sí la hay. La defensa se va a oponer a la prisión preventiva pedida por la Fiscalía y por los creyentes en esta causa por lo siguiente. En primer lugar, bueno, respecto del hecho punible, la defensa no va a cuestionar evidentemente la existencia de aquel. Me estoy refiriendo al hecho número 1, por el cual fue formalizado nuestro ofendido en esta audiencia. Efectivamente, esos delitos al menos claramente los de homicidio sí existieron. Pero sí nos vamos a poner fundados en que no está suficientemente acreditada a nuestro juicio la participación de nuestro defendido en los hechos que se le imputan. Siendo requisitos copulativos, como se sabe, según el artículo 140 del Código Procesal Penal, se requiere no solamente acreditar el hecho punido, sino que además la participación y la necesidad de cautela. En este caso, estimamos que el número 2 del artículo 140 no se encuentra suficientemente acreditado. ¿Por qué? Bueno, primero, esto es un antecedente que efectivamente la Fiscalía no lo sabe porque el imputado no va a prestar declaración en esta audiencia ni la ha prestado previamente, puesto que no tenía defensor al momento de la detención y estuvo con las funciones policiales en la noche del día de ayer. Sin embargo, con esta defensa sí hay una entrevista previa en la cual manifiesta claramente que el día en que ocurrieron estos hechos y desde 3 semanas antes, él no estaba ni en esta ciudad, ni cerca de esta ciudad, estaba en la zona de Rapel. Será obligación de la defensa buscar los antecedentes que ya nos fueron dados por parte del imputado respecto de esta teoría alternativa que es lo que nos plantea. No estaba en ese lugar, por lo tanto, es imposible que haya sido de las personas que aparecen en las cámaras de vigilancia que ha exhibido el señor fiscal. Pero aparte de esas cámaras, donde también se reconoce por parte del señor fiscal que no hay forma de determinar las caras de las personas, solamente se pueden ver la figura, porque una cámara térmica se ve si alguien anda con gorro o no, o si alguien anda con celular, eso se puede determinar, pero la identificación evidentemente que no es posible por esa vía. Pero el fiscal dice, sí hay antecedentes en virtud de los cuales podemos decir que es el imputado el que se encontraba en ese lugar. Y dice principalmente lo siguiente, que respecto de don Martín, se le imputa precisamente vinculado con el hecho número 2, por el cual también fue formalizado en esta oportunidad. Y que dice relación con los disparos injustificados que habrían ocurrido más de un mes después del hecho número 1, es decir, del doble homicidio. El 14 de abril, si mal no recuerdo, de acuerdo a la formalización. Y se dice que en realidad hay una vinculación porque tiene 2 testigos reservados, que sabemos quiénes son, que dice que en ese hecho número 2, esas 2 personas que estaban en ese lugar y que habrían realizado disparos, efectivamente uno de ellos sería nuestro defendido. Dice incluso, bueno, hay uno de ellos que lo conoce de chico, por lo tanto sabe que es él, y hay otro que también lo ubica y dice que es él el que estaba manipulando un arma en ese lugar. Y la relevancia de aquello es que esos casquillos, que eran 25, que pudieron recabar respecto al hecho número 2, los compararon con 13 del hecho número 1. Pareciera que hasta ahí coincidimos con lo que plantea el fiscal. Y que lo esencial es que estos casquillos serían del mismo tipo. Pero además de que habrían sido percutidos por la misma arma, porque la señal, la huella de la percusión es de carácter no cilíndrico, sino que rectangular. Y por lo tanto, el mismo peritaje al cual hace mención el señor fiscal dice, es posible que se trate incluso de la misma arma. Lo que está diciendo ese peritaje, en definitiva, entendemos nosotros, señoría, es que es posible que tanto esa arma como cualquier otra arma que tenga el mismo sistema de percusión, que sea rectangular y no circular, efectivamente pudo haber disparado esos casquillos. No es una prueba ni siquiera indiciaria de que efectivamente se trate del mismo tipo de casquillo, o quizás sí del mismo tipo de casquillo, pero de que hayan sido percutados con la misma arma. Una arma similar, con la misma forma de percusión, efectivamente habría realizado la misma tipo de huella en los casquillos que se encontraron, como en los 25 que se encontraron en el hecho número 2. Y eso es
uno de los antecedentes principales por los cuales se imputa a nuestro defendido, porque 2 testigos protegidos dicen que él estuvo 1 mes y 2 días en otro lugar y efectivamente realizó disparos con lo que podría haber sido un arma que habría estado en el lugar del hecho número 1. Y con un peritaje que dice que es posible. Creemos que ese es posible se refiere a que es posible respecto de cualquier otra arma que tenga el mismo sistema de disparo o de impacto en el casquillo. Pero además plantea el señor fiscal otro elemento indiciario respecto de la participación de nuestro defendido, que es lo que discutimos. Dice relación con que efectivamente hay una declaración de un imputado, el nombre Kevin, está privado de libertad, lo ha dicho el señor fiscal, Kevin Arenas, respecto del cual se pesquisó su teléfono a través de antenas, pero específicamente, y que es superior incluso en cuanto a calidad, porque tenía Google Location activado, razón por la cual se pudo determinar dónde andaba don Kevin, que era el dueño de ese teléfono móvil. Y se puede determinar que estaba en ese lugar. Pero en su declaración, según indica el señor fiscal, dice además don Kevin que andaba incluso con nuestro defendido. Habla de Matías Campos. Bueno, nuestro defendido se llama González Campos. Podría ser. Hay alguna coincidencia. Pero además hay otros Matías en el mismo, a los cuales hace referencia en el mismo hecho, en el mismo momento, don Kevin. Y eso es relevante porque hoy día mismo aparece en la portada de varios diarios, yo lo vi en la mañana, en mi camino hacia la defensoría, que efectivamente hoy día formalizaban al autor de los disparos. Eso es lo que aparece en los titulares de diario. Y en la misma declaración de don Kevin deja claro que el que habría realizado disparos, no dice que él haya realizado, esa persona haya realizado los disparos que dieron muerte a las víctimas, pero sí, el que realizó los disparos es don Martín Tongo. Don Martín Tongo es otra persona que tiene otro apellido, que es don Martín Pastén, a quien don Kevin, que es el testigo principal a esta altura de la fiscalía, le imputa haber realizado disparos estando en ese lugar. Y deja claro que, pese a que incorpora a nuestro defendido en el lugar de los hechos, no habría tenido ninguna participación respecto del homicidio. Dice que estaba con él incluso cuando esto ocurrió, con don Kevin. Y dice que ni él, ni don Martín, ni el que estaba con él, efectivamente realizó ningún tipo de disparo. En todo caso, eso es por la imputación que realiza don Kevin, que no es específica respecto de haber cometido el homicidio. Él deja claro que él no cometió el homicidio, aunque estaba en ese lugar, según don Kevin, que fue, cuya declaración fue tomada, tal como dice el señor fiscal, sin defensa presente. El fiscal estaba ahí, dice que lo miró a los ojos, le dijo, sabe que yo no quiero ningún defensor y voy a declarar. Y declaró. Previamente a eso también debe haber habido una conversación previa con los funcionarios policiales, como usualmente ocurre también. Y dio una cantidad de nombres. Pero aún así, porque sí conoce a nuestro defendido como a otras 20 y tantas personas que estaban en su red de WhatsApp, todos de la misma edad o de edades similares, que se juntaban, al parecer, por lo que dice el mismo Kevin, para cometer algunos ilícitos. Respecto de nuestro defendido, no se hace ninguna otra imputación que aquella, que lo une el señor fiscal con la posibilidad de que él, pudiendo estar más de un mes después cometiendo otro ilícito, que es el de disparo injustificado, efectivamente pueda ser vinculado en el hecho número 1. Un antecedente que no nos parece del todo determinante respecto de que efectivamente estemos hablando de la misma arma que se habría utilizado en el hecho número 1 y en el hecho número 2 por las razones que ya claramente expusimos. Siendo esos 2 antecedentes los principales que hay contra nuestro ofendido. Bueno, además encontraron un dron en el que era en ese momento su domicilio. Y encontraron un scooter que sería de propiedad de don Kevin. Esos son los antecedentes. Entendemos que no hay ningún otro antecedente efectivamente de peso para efectos de la imputación que se le hace a nuestro defendido en cuanto a la participación de un delito de doble homicidio que pueda vincularlo a él en ese lugar. Como ya dijimos, él plantea que efectivamente no estaba
a esa hora, ese día, en ese lugar, y entendemos que efectivamente la defensa en este momento no tiene prueba para acreditar aquello y será a cargo de la defensa penal pública poder determinarlo posteriormente. Pero de los antecedentes exhibidos por la Fiscalía, no hay ningún otro, entendemos que los que acabamos de mencionar y que son del todo cuestionables respecto de la participación de nuestro ofendido en el hecho número 1. Por esa razón, atendido aquello, entendemos que la prisión preventiva a su respecto aparece como absolutamente desproporcionada por no encontrarse acreditada la participación y por lo tanto un requisito cumulativo para la prisión preventiva, que es el del artículo 140, número 2 del Código Procesal Penal, razón por la cual solicito se pueda generar una medida cautelar distinta del artículo 155 que pueda salvaguardar el éxito de la investigación. ¿Su réplica, fiscal? Un minuto. Y a lo mejor menos porque hice un uso tal vez excesivo de la palabra antes. Solo quiero mencionar lo siguiente. La pericia, y si me permite leerlo textual, no dice es posible que sea la misma arma, dice así. Es posible determinar que todas esas vainillas, el hecho 1 y el hecho 2, fueron percutidas por una misma arma de fuego de igual calibre. No dice es posible que sea la misma, sino que es posible determinar, es posible concluir. ¿Y esto por qué? Hay una comparación microscópica. Precisamente las señales que quedan en el culote de la vaina percutida es como una huella digital, ¿cierto? Porque las armas dejan unos mismos signos y son diferentes a las otras armas. Eso era lo primero. Y lo segundo es que, qué bueno que el colega, ¿cierto?, asienta con la declaración de Kevin, porque justamente el abogado defensor de Kevin no se opuso a la prisión preventiva porque validó esa declaración, y es el que además ya lo teníamos vinculado al sitio del suceso por esta pericia, ¿cierto?, balística, pero ahora también lo tenemos vinculado, no solo porque lo pasan a buscar y está en las afueras de las inmediaciones de su domicilio con el teléfono de Kevin, con la ida y el traslado, sino además porque hay otro sujeto que también lo involucra en el sitio del suceso, que es Kevin. Eso es, magistrado. ¿El querellante por las víctimas? Su señoría, solo señalar que hoy día se ha elaborado una teoría de la defensa, de acuerdo, por supuesto, a las conversaciones que tiene con su imputado, bastante aventurada, sobre todo considerando la prueba que se ha acompañado. O sea, va a tener que acreditarlo de alguna manera, que no sé cómo lo va a lograr hacer, si efectivamente coinciden las llamadas o coinciden la ubicación telefónica en un punto común a una hora bastante extraordinaria, su señoría, y muy cercana a la fecha en que ocurre el delito, su señoría, del número 1. Nada más que agregar, su señoría, solo reiterar claro, una lectura de un informe pericial puede variar de acuerdo a cómo se lee, eso sí. Ha quedado claro que son efectivamente las mismas vainillas, por lo tanto era efectivamente la misma arma y no ha sido desconocida ninguno otro de los antecedentes que se propusieron para determinar la participación del imputado. Eso sería solo decir que el imputado estaba en otro lugar, no es, o que no está en ese periodo, no es suficiente para poder deshacerse de todos los elementos probatorios que han sido expuestos detalladamente el día de hoy. Nada más, su señoría. ¿El querellante por el ministerio? Gracias, señoría. Solo, bueno, entendiendo, digamos, que la estrategia de la defensa, digamos, de separar la responsabilidad en un hecho y no en otro, digamos, es parte, digamos, del ejercicio que pretende realizar, pero la prueba aportada en esta instancia, digamos, de que, aunque sea de carácter preliminar, pero sí bastante contundente y precisa, sobre todo con la lectura, digamos, del informe pericial balístico por parte del Ministerio Público, queda a lo menos claro que hay indicios suficientes como para sostener la prisión preventiva respecto, digamos, del imputado González Campos. Por lo tanto, parte querellante como Ministerio de Seguridad Pública viene a solicitar, digamos, que se
acoja la solicitud del Ministerio Público. ¿Algo más, señor defensor? Sí, señoría, solamente respecto a lo planteado por el al primer querellente que se le da la palabra. Efectivamente, aquí la defensa no pretende ni debe hacerlo, en realidad, probar tráficos o movimientos del teléfono del imputado. Lo que planteó la Fiscalía entendemos que es el análisis que se realizó respecto de del imputado y hoy testigo principal de la Fiscalía respecto del traslado que él realizó portando su teléfono celular. Y que él además dice que en algún momento estuvo con nuestro defendido, por eso no tiene nada que ver con lo que ha planteado la defensa. La defensa ha cuestionado otro tipo de situaciones que dice en relación con la prueba o los antecedentes que tiene el Ministerio Público y que ha hecho valer en esta audiencia. Bien, este magistrado entonces decide decretar la prisión preventiva de Martín González Campos por peligro para la seguridad de la sociedad, teniendo presente para ello que se encuentra acreditada la existencia de un delito de robo con 2 homicidios ocurridos el 12 de marzo de 2025 en el domicilio de Nuevos Campos 13 y 15 de la comuna de Graneros, un delito de robo en lugar destinado a la habitación ocurrido en esa misma fecha y un delito de disparos injustificados ocurridos el 15 de abril de 2025. Para así decidirlo, se tuvo presente que se han expuesto en esta audiencia el parte de denuncia de 12 de marzo de 2025 con sus anexos, las actas de fuerza que da cuenta del cierre perimetral, la declaración de los funcionarios de Carabineros que concurrieron al sitio del suceso, el extracto SEC de la Central de Comunicaciones de Carabineros, la hoja de atención de urgencia de las víctimas 1 y 2 del hecho ocurrido el 12 de marzo de 2025, la autopsia de ambas víctimas también, el informe policial 74 de la PDI que corresponde al análisis del sitio del suceso y empadronamiento de testigos en el lugar, todos antecedentes expuestos en esta audiencia. También se han tenido en consideración las fotografías expuestas por la Fiscalía del sitio del suceso, las huellas encontradas en las inmediaciones, los mapas referenciales de la información reunida, se escucharon también las grabaciones y los reportes de teléfono, informes de seguimiento de los teléfonos de interés a raíz de los hechos investigados. Todos estos elementos entonces, y que por otro lado no fueron cuestionados por la defensa en cuanto a la existencia del delito, dan cuenta suficientemente de las imputaciones por robo destinado a la habitación y robo en lugar habitado con homicidio. No así respecto de la asociación criminal que ha sido imputada por la Fiscalía del artículo 193 número del Código Penal, atendido que dicha disposición establece que hay una asociación criminal cuando hay una organización formada por 3 o más personas con acción sostenida en el tiempo, si bien en este caso es evidente que hay varios sujetos actuando en la organización, no se ha denotado un elemento de que ésta sea sostenida en el tiempo, toda vez que falta otra fecha en que estas mismas personas hayan actuado conjuntamente. Ese elemento entonces no se ha demostrado y en concepto del magistrado la estabilidad debe extenderse a por lo menos días diferentes respecto de los hechos que se han imputado. Acreditada entonces la existencia de los restantes robos con los antecedentes ya expuestos y de la conducta de disparos injustificados en la vía pública, cabe señalar que la defensa se ha opuesto a la pretensión de la Fiscalía, negando la participación de su representado en tales hechos. En tal sentido, estima este magistrado que la participación se encuentra acreditada con el seguimiento de la señal del teléfono celular que tuvo el coimputado, el hallazgo de las vainillas que se encontraron en el hecho ocurrido el 12 de marzo de 2025, vinculado al hallazgo
de vainillas que daban cuenta de haber sido disparada con la misma arma en los hechos investigados como disparos injustificados. Y luego el vínculo se establece a través de los testigos de este segundo hecho respecto de que la persona que mantenía en su poder el arma que disparó en la vía pública el 14 de abril, la persona era don Martín González Campos, presente el día de hoy. Si bien la defensa ha cuestionado esta conclusión, no ha entregado antecedentes diferentes de los aportados por la Fiscalía, en particular de la declaración de los testigos protegidos que dijeron conocer al imputado Martín González Campos y que lo vieron ese día en posesión del arma que luego resultó ser la misma que disparó las balas que dieron muerte a las víctimas en el hecho ocurrido en Campos Nuevos de la comuna de Graneros. Si bien la defensa ha cuestionado la identidad del arma en cuanto a ambos hechos, señalando que sería una mera posibilidad de que esta sería el mismo dispositivo que disparó ambos casquillos, los hechos científicamente afianzados establecen que las pericias balísticas que emanan de los peritos que examinan este tipo de evidencia no establecen una mera posibilidad respecto de que un arma haya disparado una pistola, perdón, un casquillo, que haya golpeado con el martillo en el culote del casquillo. Por el contrario, los conocimientos científicamente afianzados establecen que, conforme a la técnica moderna, es posible establecer la identidad del arma que disparó dos casquillos diferentes en razón de las marcas únicas que el arma deja en dicha pieza. Por lo tanto, se debe desechar la posibilidad de que haya, en principio, un error en cuanto a la identidad del arma que disparó tanto en la vía pública en el pasaje José de Arimatea como en Campos Nuevos el 12 de marzo de 2025. Se establece así un claro vínculo entre los hechos ocurridos en Campos Nuevos y la persona que se encontraba en ese lugar con un arma y a través del arma con la persona que disparó en calle José de Arimatea el 14 de abril de 2025 y luego que a su vez resulta ser el imputado. Establecida de esta forma entonces la participación del imputado Martín González Campos en ambos hechos, surge el peligro para la seguridad de la sociedad, atendida no solo la pena asignada al delito, sino también y especialmente el carácter del hecho 1 de la imputación en cuanto al lamentable fallecimiento de dos personas con armas de fuego en su propio domicilio y la intensidad de la voluntad criminal para cometer este tipo de delitos. Lo anterior también sumado a la existencia de diversas imputaciones y la imposibilidad de acceder a una forma sustitutiva de cumplimiento. Por esos motivos, entonces, se decreta la prisión preventiva de Martín González Campos. Entiendo que hay un plazo de investigación ya fijado en la causa. Sí, magistrado, son 250 días a contar desde el 15 de mayo de este año. Solicito que sea plazo común contado desde esa fecha. Y no puede ser de otro modo, las investigaciones siempre tienen plazo común. ¿Alguna otra solicitud de defensa? Sí, señoría. En esta causa, su señoría, este tribunal ha oficiado a la defensa penal pública al efecto de poder determinar un abogado defensor penal público respecto de un coimputado en esta causa, que es don Diego Benjamín Ignacio Fuentes Miranda. Fue el día 27 de mayo recién pasado. Y en este acto vengo a anunciar que nosotros designamos como defensor para esta causa a don Nicolás
Marín González, para efecto que se pueda agregar dicha situación a los antecedentes judiciales de esta causa. Muy bien, tómese nota entonces en el sistema de la designación de la Defensoría Penal Pública. Es Bien. solo copia del audio, por si acaso, su señoría. Sí, antes de terminar la audiencia, don Martín mantiene además un exhorto pendiente del Juzgado de Garantía de Rancagua. Hemos verificado que se encontraba vigente la orden de detención y nos hemos comunicado con dicho tribunal y está respondido con lo siguiente. Exhórtese al Juzgado de Garantía de Graneros, a fin de que se controle la detención y se le notifique que debe comparecer a la audiencia de medidas cautelares fijada para el 22 de julio de 2025 a las 9 horas. Queda citado personalmente entonces don Martín. Si se encontrare privado de libertad, se gestionará su conexión a la audiencia respectiva ante el Juzgado de Garantía de Rancagua. ¿Alguna otra solicitud? No, magistrado. Señoría, solamente repetir la hora 22 de junio a las... Y 2 de julio, julio. julio a las 9 horas. Gracias. Se dará copia entonces del audio a las partes que lo soliciten, se da orden de ingreso y ponemos término a la audiencia. Muchas gracias.